Bienvenidos al Instituto Bíblico de la Gracia. Les saluda el pastor maestro Johnny Zelaya desde la República del Salvador. Un privilegio para mí estar con ustedes, hermanos en la fe. Muy agradecido con el Señor porque ustedes están muy interesados en aprender de la palabra del Señor. Hoy en esta preciosa tarde vamos a ver la lección número 19 de esta materia de Romanos. Y el tema de esta tarde, hermanos, es el diseño de la gracia de Dios para el crecimiento espiritual. En otras palabras, ¿cómo es que usted puede crecer espiritualmente? Esa es la pregunta. ¿Cómo es que usted puede crecer espiritualmente? Vamos a orar al Señor, que Él nos guíe, que Él nos ilumine, que Él nos enseñe esta tarde esta bendición que vamos a aprender, hermanos, en este instituto. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias por el privilegio que me concedes de estar aquí reunidos delante de tu presencia, Señor, para darte las gracias por este tiempo maravilloso que tú nos das. Queremos pedirte que bendigas la vida de cada uno de los estudiantes en esta preciosa tarde y que, Señor, tú nos des las fuerzas mentales, fuerzas espirituales para poder, Señor, asimilar toda la verdad bíblica que vamos a aprender, Señor, en esta mesa virtual. Gracias por toda el grupo de estudiantes que tenemos, Señor, y por aquellos que se van a conectar más tarde. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hasta ahora en el estudio de Romanos hemos aprendido algunas verdades espirituales que son esenciales. Hemos aprendido acerca de las malas noticias y las buenas noticias. Romanos 1, 1:3, el capítulo 1 al 3, que nos enseña sobre las malas noticias, ¿verdad? Eh, y también las buenas noticias. Las malas noticias, que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, que no hay justo ni siquiera uno. Eso lo dice en Romanos 3, ya sea que seamos inmorales, ¿verdad? Eh, no importa si son inmorales, si son morales, culpables ante Dios, o si es una persona religiosa que no ha puesto su fe en Jesucristo. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y la verdad es que la justicia no viene por medio de la ley, ¿verdad? Típicamente hay personas en el mundo que se comparan a sí mismas con otras personas que conocen para ver si están a la misma altura. Pero la palabra de Dios dice que el estándar de la medida no es el estándar relativo humano, sino que el estándar de la justicia de Dios, y ninguno de nosotros podemos alcanzar esa altura. Por eso estamos separados de Dios y estas son malas noticias. En el capítulo 3, hasta el capítulo 5, se nos enseña de las buenas noticias, que Dios demostró su amor hacia nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En otras palabras, a pesar del hecho de que no estamos en la misma altura del estándar de la justicia de Dios, Él envió a su Hijo a morir por nosotros. También nos hablan de la justicia, de la justificación, o sea, el primer tiempo de la salvación, la cual es recibida no por las obras de la ley, sino, hermanos, por la gracia mediante la fe sola, ¿verdad?
mediante la fe sola en Cristo solamente. Y nosotros, así como Abraham en el Antiguo Testamento, hermanos, eh, somos justificados por la fe aparte de las obras de la ley. Aunque estamos separados de Dios, hemos sido justificados por la fe y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en ese momento que creímos, entramos a la familia de Dios, ¿verdad? En un punto del tiempo, cuando creímos en Jesucristo, hermanos, y somos salvos por los siglos de los siglos. En las otras próximas clases vamos a estudiar, hermanos, el Romanos capítulo 6, en donde se hace un enfoque de la santificación o el segundo tiempo de la salvación. Los capítulos 1 al 8, hermanos, o perdón, del 1 al 5, se pone el fundamento para el nacimiento espiritual. Capítulo 6 al 8 ponen el fundamento para el crecimiento espiritual. Y antes de empezar a presentar este tópico que vamos a ver esta tarde, vamos a hablar de un aspecto fundamental de la vida cristiana, que es el crecimiento espiritual. Yo no, yo sé que muchos de ustedes tienen hijos y confío en que pueden estar de acuerdo conmigo cuando digo que verles crecer es de mucho gozo y sabemos que habrán tiempos de luchas, de frustraciones, pero nuestra esperanza como padres es que nuestros hijos aprendan de estas experiencias y maduren con el tiempo. Si alguno de ustedes tiene algún bebé, aún muy pequeño, sus expectativas son que él o ella finalmente, hermanos, dejarán de usar pañales, dejarán de mamar y de madurar con el tiempo. Y eso debe continuar en la medida de que él o ella maduren emocionalmente. De un bebé pequeño o un niño, de un niño a joven y de un joven a un adulto. Hermanos, desafortunadamente, fácilmente podemos ser testigos en nuestra sociedad. No es del todo frecuente ver adultos de 25 o 35 años o incluso de 40 años actuando como si todavía fueran niños en pañales. Y qué vergüenza, ¿verdad? ¿Cuántos padres se avergüenzan de lo que sus hijos han llegado a convertirse, hermano? Pero cuando hablamos espiritualmente, podemos ver esta misma analogía. Sí, sí, hermano. Desafortunadamente, es común también ver una falta de crecimiento de los niños en Cristo. Si los niños pueden avergonzar a sus padres humanos, cuánto más como creyentes debemos reconocer lo que Dios el Padre quiere hacer en nuestro crecimiento espiritual. Hermanos, sus expectativas para nosotros son semejantes. Él quiere que nosotros crezcamos para que podamos tomar no solamente la leche, sino que también la carne. Y cuánto más debemos estar dispuestos a aprender y entender su voluntad para nuestras vidas en esta área tan esencial. Así que en esta lección vamos a contestar una pregunta importante. ¿Cómo podemos crecer espiritualmente? ¿Ya?
Muy bien. Mire lo que vamos a ver en futuro, en Romanos capítulo 6. Letra A. Vamos a ver la santificación posicional. Y la palabra clave es saber. Vamos a ver, letra B, la santificación práctica. Contar o considerar o presentar. Esas son las palabras clave de 6, de 11 al 23. Vamos a ver, letra C, la santificación impotente, el pecado. Romanos 7, del 1 al 25. Y D, el poder de la santificación, el Espíritu Santo. Romanos 8, del 1 al 17. La salvación y la glorificación, Romanos 8, del 18 al 39. Vamos a ver la justicia de Dios realizada. A, una perspectiva correcta del sufrimiento presente, verso 18. Una expectativa ansiosa de la gloria futura, versos 19 al 25. Vamos a ver un intercesor divino para la oración desconcertante, Romanos 8, 26 al 27. Y vamos a ver de una serie de garantías de la glorificación futura en Cristo, Romanos 8, 35 al 39. Entonces, en este momento, vamos a comenzar nuestro estudio y vamos a considerar, número uno, las exhortaciones para el crecimiento espiritual. Las exhortaciones para el crecimiento espiritual. A. El crecimiento espiritual requiere que crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro 3:18. ¿Qué dice? Hermano Cristian, léalo, por favor. Amén, pastor. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Observen que la palabra crecer está en un orden, está en el modo imperativo. Es una orden. El Espíritu Santo, a través del apóstol Pedro, no da a los creyentes la opción de elegir en crecer espiritualmente. Él manda a los creyentes a crecer. ¿En qué? En la gracia, número uno, y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fíjense bien, hermano. Observen que este crecimiento involucra una palabra. ¿Cuál? Es la gracia. Hermano, la gracia en el crecimiento. Está involucrada la gracia. Un entendimiento de lo que Dios en su gracia nos ha provisto. Y también involucra otra palabra, y es la palabra para el crecimiento, involucra la palabra conocimiento. O sea, el crecimiento cristiano no está centrado en las emociones, en los rituales, en las actividades, que 40 días de ayuno, ¿me entiendes? Que está, bueno, una serie de cosas que los hombres han inventado, hermano. Pero el crecimiento espiritual involucra dos palabras. Una, la gracia, y dos, el conocimiento. Involucra el conocimiento de qué? Bueno, de la palabra de Dios. Ese es el conocimiento que involucra para que podamos crecer. Y específicamente en estar con hermanos contentos. ¿Y por qué no decir en este contexto el conocimiento de quién? De nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cristo es el objeto y la meta del crecimiento cristiano, como vemos en este estudio, hermano. Bueno, en algunas iglesias, tan pronto como alguien es salvo, se le pide ponerse a trabajar. ¿Ya? Evangelice, haga esto, haga esto. Eso no es el énfasis de Dios, hermano. Es fundamental que a los nuevos se les dé el tiempo para crecer espiritualmente. Los nuevos creyentes necesitan tiempo para aprender la palabra de Dios, conocimiento, conocer a su Salvador,
en una base más profunda, más personal. ¿Me entiendes? Entonces, hermano, acuérdese bien de esto, que en el crecimiento están involucradas dos palabras, la gracia y el conocimiento de una persona llamada Jesucristo. Ahí estamos creciendo en la gracia y en el conocimiento de Cristo. Muy bien. B, el crecimiento espiritual es la voluntad de Dios para nosotros. Qué tremendo, ¿verdad? Bien, hermano Cristian, léalo. Amén, hermano. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Bien. Hay una palabra que es la palabra desear. Es un mandato. Debemos desear la leche pura de la palabra. Ahí dice, como niños recién nacidos, la leche espiritual. Leche pura de la palabra, no adulterada. ¿Verdad? Y en la misma manera que un bebé recién nacido desea la leche materna pura, hermano, Dios quiere que todos los creyentes continúen creciendo espiritualmente. Absolutamente, ¿verdad? Entonces, hay que desear como niño recién nacido la leche espiritual, pero no adulterada. Cuando dice no adulterada, está diciendo que los predicadores le meten su idea a la Biblia, su idea al pasaje. Eso se llama eigesis. No, hermano, tenemos que sacar lo que el pasaje nos dice, lo que el pasaje está diciendo, no mi idea personal. Si meto mis ideas al pasaje, estoy adulterando la palabra de Dios, ¿no? Entonces, hermano, ¿qué implica esto? ¿Qué implica esto? Que el crecimiento espiritual es un proceso en la vida cristiana. A diferencia del primer tiempo de la salvación, ¿qué ocurre? El primer tiempo de la salvación ocurre en un punto del tiempo en el pasado. El crecimiento espiritual, hermanos, es un proceso, no es un evento. Y en la misma manera que un bebé necesita consumir alimentación física para crecer, nosotros como creyentes necesitamos consumir comida espiritual a través del tiempo para crecer. No es posible comer solamente una vez y de inmediato estar maduro. No, hermano. ¿Verdad? No. Para ser pastor hay ciertos requisitos, por ejemplo, apto para enseñar. ¿Ah? Es tremendo. ¿Me entienden? Entonces, hemos visto dos exhortaciones para el crecimiento. La primera es que el crecimiento espiritual involucra la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y número dos, el crecimiento espiritual es la voluntad de Dios para nosotros. Muy bien. Número dos, hoy vamos a ver las clarificaciones acerca del crecimiento espiritual. Clarificaciones acerca del crecimiento espiritual. Letra A. El crecimiento espiritual debe ser precedido por un nuevo nacimiento espiritual. ¿Escucharon? El crecimiento espiritual debe de ser precedido por un nuevo nacimiento espiritual. Hermano Cristian, por favor. Amén, hermano. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios.
habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ujú. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Si usted ve, siendo renacidos, mire, hermano, mire, como niños recién nacidos. Tiene que haber un nacimiento espiritual antes de el crecimiento espiritual. ¿Ya? ¿Cómo es esto? Bueno, cuando uno pone la fe en Cristo, hermano, como dice San Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, estamos viendo las clarificaciones acerca del crecimiento espiritual, ¿verdad? Muy bien. Esta es una distinción importante de resaltar, hermano, porque en muchas iglesias existe una falsa enseñanza, hermanos. Existe una falsa enseñanza. Estamos viendo la primera, la letra A, eh, que la salvación viene como resultado de crecer espiritualmente. En otras palabras, si cambia su estilo de vida lo suficientemente, entonces es posible saber con seguridad que usted es salvo. Imagínense, hermano. En ninguna parte de la Biblia vemos esta observación. Más bien el crecimiento espiritual, 1 Pedro 2:2, y para aquellos que ya han sido redimidos, 1 Pedro 1:18, y que renacieron, hermanos, 1 Pedro 1:23, el asunto primero y principal es entrar en la familia de Dios. ¿Me entiende? Ese es el asunto principal, entrar en la familia de Dios. ¿Me entiende? El hecho de entrar en la familia de Dios no es un evento que ocurre, hermanos, o sea, que es un evento que ocurre una sola vez en un punto del tiempo. Es un evento que ocurre una sola vez. Una persona entra en la familia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y este punto principal es enseñado claramente en Gálatas 3:26, Juan 1:12. En un punto de tiempo, el creyente llega a ser miembro del cuerpo de Cristo. ¿Me entienden? De acuerdo a 1 Corintios, anoten esos versículos, 12, del 12 y 13. Es solo después de que en este evento ha ocurrido, podemos crecer en nuestra relación con Cristo. No se puede crecer si no ha habido, dije, un nuevo nacimiento. B, el crecimiento espiritual no afecta nuestra posición en Cristo, pero sí afecta nuestra condición espiritual diaria y nuestro andar con Cristo. ¿Por qué decimos que afecta si un creyente no crece? Veámoslo, hermano Cristian. Amén, hermano. De manera que yo, oh, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Se dan cuenta que ha afectado no la posición de los creyentes en Corinto, pero sí la condición. Cuando digo la posición es que estaban en Cristo. Ustedes ven aquí que dice niños en Cristo. ¿Me entienden? Pero sí habían afectado su condición porque eran carnales. Vamos a ver algo de la posición. Hermanos,
Vamos a ver algo de la posición. ¿Cómo es que esto se logra, hermano? Bueno, cuando uno pone su fe en Cristo, hermano, entra a la familia de Dios a tener comunión, el creyente, con Dios, hermanos, y veamos las características de la posición, unión o estado. No es una experiencia emocional. Cuando alguien entra a la familia de Dios, no es y está en esa posición en Cristo, no es una experiencia emocional. Dos, no son dados progresivamente. La posición no es dada progresivamente. Tres, no son dados por méritos humanos. Mi posición en Cristo no me la dieron por los méritos humanos, porque ayuné 40 días. No, hermano, no. Cuatro, son recibidos completamente en el instante de la salvación. Cinco, solamente se pueden entender por revelación divina. Seis, es algo eterno que nunca cambia. Mi posición nunca cambia. Mi unión con Cristo no cambia. Siempre me va a amar. Con amor eterno te he amado, así dice, ¿no? Esta relación es una verdad absoluta para todo creyente en Cristo, pero es visible solamente a Dios y no son retroactivos. Esta palabra es bien complicada. En la teología cristiana significa que la nueva identidad o mi posición o mi unión con Cristo comenzó en el momento exacto en que la persona cree, no antes o después. ¿Ya? O sea, mi posición es un estado legal, perfecto ante Dios. ¿Ya? O sea, que yo soy salvo para siempre. Yo soy un hijo de Dios. Soy una nueva criatura. ¿Me entiendes? Entonces, esto se da en el momento exacto de mi salvación, en el momento exacto que yo creí en Jesucristo. Hoy vamos a ver la condición del creyente. Cuando vemos la condición, hermano, es que está fuera de la comunión con Dios, ¿me entiendes? Pero no fuera de la familia de Dios. Bien, característica. Los tres tienen una relación en el caminar del creyente en la tierra. Mi condición, comunión y estado, los tres tienen una relación en el caminar del creyente en la tierra. Dos, es temporal y esta cambia. O sea, mi condición cambia. Mi comunión cambia muchas veces. A veces estoy en comunión con Dios, en una buena relación, y a veces estoy fuera de la comunión con Dios. Involucra conceptos de espiritualidad y carnalidad. Muy bien. Involucra un concepto absoluto. Uno u otro es verdad. ¿Me entiendes? Cuatro, es necesario para todo crecimiento y servicio. Cinco, esta relación afecta a nuestras mentes, emociones y cuerpo. Seis, el pecado no confesado rompe nuestra comunión. Siete, la confesión de nuestros pecados restaura nuestra comunión. Ocho, debido de que nuestra posición está en Cristo, la clave es aprender a caminar por fe en Cristo y en los recursos de la gracia de Dios. Bien, va a quedar grabado va a quedar grabado para que ustedes lo tengan, ¿verdad? Amén. Bien, estamos en las clarificaciones acerca del crecimiento espiritual. Letra C. Letra C. Fíjense bien, el crecimiento espiritual tiene tres etapas. Tres etapas. Grábense esto, lo dice Primera Juan, capítulo, Primera Juan, capítulo 2, versículo 12. ¿Vieron, verdad? Muy bien, hasta el 14. Ahí están tres manitos, miren. Bebé en Cristo, joven y
adulto, ¿va? O sea, padres, ya maduros, ¿ya? Bueno, Cristian, léalo. Amén, hermano. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Bien, un paréntesis, hermano Cristian, no sé si le pudo mandar el link a la persona que me mandó. El, permítame. Si puede, mándeselo hoy. Ok, Muy bien. voy a preguntar a mi esposa que lo haga, porque no sé si Vaya, fue ella que los, yo le digo. vaya, Gracias, perfecto. hermano. Bien, Gracias. vaya. Entonces, hermano, estas son las etapas, miren. Hijitos, jóvenes, padres. ¿Ya? 3 etapas en la vida cristiana. ¿En cuál estamos nosotros? Es buena pregunta. Ahora, ¿cuál es la realidad de todos los creyentes sin importar en qué etapa están? El versículo 12, que nuestros pecados han sido perdonados. ¿Me entiendes? Tus pecados han sido perdonados. Todos tus pecados, pasados, presentes y futuros. Primera Juan 2:12, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Muy bien. Número 1. Número 1. Consecuentemente, resulta en madurez. Padres. Versículo 13. ¿Verdad? Bien. ¿Cuál es la realidad de esta etapa? Ellos conocen íntimamente a Dios. Dice en el verso 13a, al que es desde el principio. Lo conocían. Y es declarado 2 veces en los versículos 13 y versículo 14. Ellos conocían a Dios y su atributo, ¿verdad? Sus atributos, lo conocían. ¿Ya? Muy bien. Mire, ahí está el versículo 13. Os escribo a vosotros padres porque conocéis a que es desde el principio. Versículo 14. Os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Muy bien. 2. Requiere que uno se convierta en un joven espiritual. Siempre en el versículo 13b. ¿Cuál es la realidad de esta etapa? Número 1. Han vencido al maligno. Versículo 13b. Son fuertes y la palabra de Dios permanece en ellos. Versículo 14. Muy bien. Y tenemos otra etapa. Muy bien. Aquí está el versículo 13. Aquí vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Versículo 14. Os he escrito lo que está en amarillo, ¿va? Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Siguiente etapa. Crecimiento espiritual tiene 3 etapas. 3. Comienza siendo primeramente un bebé en Cristo. Siempre en el versículo 13. ¿Cuál es la realidad de esta etapa? 1, que sus pecados han sido perdonados, versículo 2, y han conocido al Padre. Han conocido al Padre. Muy bien. Entonces, la voluntad de Dios es que todo creyente avance en su crecimiento espiritual. ¿Me entienden? A lo largo del tiempo, comenzando de bebé o niño a niño, luego a joven, hasta que llegue a ser un adulto maduro. ¿Me entienden? Bien, aquí está un diagrama del crecimiento, hermanos.
Primero comienza con el nuevo nacimiento. Y podemos ver esta raya. Ustedes observan esta raya. Tiene altos, tiene bajos, altos, bajos, alto, bajo, alto, bajo, bajo, alto, bajo, alto, bajó bastante. ¿Entiendes? Ese es debido a la carnalidad. Alto y ahí va creciendo, pero va creciendo, va subiendo, miren, va creciendo, va madurando, 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 hasta alcanzar la madurez. Esto es en el tiempo. ¿Vea? Bebé, niño, joven, adulto. Miren. Y vamos a ser evaluados y recompensados en el tribunal. ¿Recompensados o no recompensados? ¿Ya? ¿Qué ven acá? Ven un crecimiento que no pasa del mismo lugar. ¿Me entienden? Este creyente va a ser evaluado en el tribunal de Cristo. Bien. Ahora que hemos observado estas observaciones a los creyentes en cuanto al crecimiento espiritual y habiendo considerado 6 clarificaciones con respecto al crecimiento espiritual, a continuación, hermanos, veremos los ingredientes para el crecimiento espiritual. ¿Me entienden? Ingredientes para el crecimiento espiritual. ¿Qué requiere? Bueno, número 1, el primer ingrediente, se llama el tiempo. Por favor, hermano Cristian, Hebreos 5:12. Amén, hermano. Permítame aquí. Este, Hebreos 5:12. sí, 5:12. Este es el primer ingrediente, el tiempo. Muy bien. Amén. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Muy bien. ¿Ven ustedes en este versículo la palabra tiempo? Sí, ¿verdad? Se ve, Sí, ¿verdad? La palabra sí. tiempo. Muy bien. ¿Cuánto tiempo tiene de ser creyente? Y todavía actúa como un niño, ¿ya? No conoce bien la Biblia, casi no se congrega, ¿me entiende? Ya deberían de ser maestros, porque debiendo ser ya maestros. Mire, hermano, después de tanto tiempo, ¿qué necesitaban estos creyentes? Leche. Hay que volver a enseñarles cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Por qué es importante reconocer esto, hermanos? Porque necesitamos ser pacientes en nuestro crecimiento espiritual. Miren, Dios no tiene prisa y toma tiempo para crecer. Piensen en un bebé recién nacido. Este bebé, el recién nacido, no está pensando en su crecimiento. ¿Me entienden? Y desde luego no tiene prisa. El bebé simplemente toma la comida, la leche, dejando que sus padres lo cuiden de él. Y el crecimiento ocurre de forma automática.
Lo mismo debería ser cierto con nosotros como creyentes, ¿verdad? Necesitamos simplemente disfrutar del Señor, alimentándonos de su palabra. Y con el tiempo, el crecimiento va a ocurrir y no nos vamos a dar cuenta. Sin embargo, necesitamos que alimentación espiritual. Este es el primer ingrediente. Segundo, la verdad. La verdad. ¿Cuál verdad? Bueno, pongan ahí Hebreos 5, 12 y 13, hermano Cristian. Hebreos 5, 12 y 13. Y anoten también 2 Timoteo 3, 16 y 17. Bueno, Amén. vamos a primero Hebreos 5, 12 y 13. Amén. Amén. Porque debiendo ser ya maestros, eh, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Muy bien. Entonces, todo creyente necesita tomar el alimento espiritual de la palabra de Dios. Y aquí está descrito en este pasaje como los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Leche y alimento sólido. Miren, una persona que solo conoce los rudimentos de la palabra de Dios solamente puede tomar leche. Y esto está bien, hermano. Si la Sí, persona es un creyente nuevo, sin embargo, alguien que ha sido salvo por 5 años, por correo 10 electrónico, años, su correo de, electrónico. óigame, debería estar listo para tomar algún alimento sólido espiritual. Miren, pareciera muy extraño ver a un adulto tomando leche de un Yo ya biberón, tengo todas las notas también. ¿verdad? Sí, De la misma manera, un creyente que ha sido salvo adelante. por algún tiempo debe poder tomar algún alimento sólido espiritual que va más allá de las enseñanzas básicas. Vámonos a 2 Timoteo 3, 15. Vamos a empezar del 15 al 17. Bueno, Cristian, Amén, pastor. yo Permítame. lo voy a llevar en una pausa. Primero el versículo 15. Perfecto. Déjeme solo ir rapidito aquí. Ok. Segundo Timoteo 3, ¿verdad? Sí, 16. 15. Comenzamos con el 15. Ok. Sí, Vamos. Ok. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. bien. El 15 dice que Timoteo conoció las escrituras desde la niñez. Fíjense, hermano. Y dice que fueron las cuales lo hicieron, ¿qué? Sabio, sabio. Miren, hermano, para, ¿para qué? ¿Para qué dice ahí, hermano? Para la salvación Bien, bien. por fe. Vaya, 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 para la salvación. ¿Cuál tiempo de la salvación es que a Timoteo lo hizo sabio, Dios, por conocer las escrituras? ¿Cuál Primer tiempo tiempo. Muy bien, dice, desde la niñez ha sabido las escrituras, le han hecho sabio para la salvación, que es en Cristo Jesús, o sea, que es por la fe en Cristo Jesús. O sea, Timoteo supo cómo una persona es salva. Sí. ¿Entiende? Bien, vamos al 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Deténgase. El 16 nos está hablando que toda la escritura es inspirada por Dios y es suficiente para la santificación. Observen, para enseñar, para redarguir,
para corregir, para instruir en justicia. Aquí está el segundo tiempo de la salvación que se llama santificación. Veamos el 17, hermano Cristian. Amén. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bien, miren hermanos el resultado, que el hombre de Dios sea maduro, pero esta es la palabra perfecto, quiere decir maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Miren, está listo para toda buena obra. Observen aquí que la escritura ha sido dada con el fin de completar, de capacitar, de madurar al creyente en Cristo. La palabra a fin de que, en el versículo 17, indica el propósito, un propósito para el creyente. ¿Vea? Tome la palabra de Dios en el crecimiento espiritual. Tome la verdad de la palabra de Dios para el crecimiento espiritual. Este ingrediente es importante. El tiempo es importante y la palabra de Dios es importante. 3, hermanos. Bueno, este, muy bien. Para eso, hermanos, para este ingrediente de la verdad, necesitamos estar dispuestos a hacer, a estudiar la palabra de Dios con diligencia. ¿Vea? Muy bien. No, también no hay que dejar de congregar. Muy bien. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué otro ingrediente necesitamos para el crecimiento espiritual? Necesitamos maestros. Oigan bien lo que les voy a decir aquí. Yo tuve un miembro que me dijo a mí una vez, yo no necesito ir a un instituto para aprenderme. No sé si ustedes han escuchado eso, hermano, pero eso se oye, hermano. Ustedes lo van a escuchar muchas veces eso. Y le dije yo, y entonces, ¿qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que usted necesita para poder aprender la palabra de Dios? El Espíritu Santo me dijo. Y ahí tenía razón. Porque Dios ha diseñado dos tipos de maestros. Uno interno, que se llama el Espíritu Santo. Y el otro maestro es externo. Se lo voy a mostrar. Hermano. Observen Hebreos 5:12 otra vez, hermano Cristian, por favor. Quiero que observen en 5:12. Amén. Ya lo veo. Estos creyentes necesitaban que alguien les vuelva a enseñar. Veámoslo, por favor. Hebreos 5:12 Sí, dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar muy cuáles son. bien. Amén. Ahí está, se os vuelva a enseñar. O sea, necesitaban un maestro externo para enseñarles. No solamente el interno. ¿Ya? Veamos el interno. Primera, anoten estos versículos, hermano, porque van respaldados con estos puntos que estoy tocando. Solo Primera, una observación. Disculpe, pastor. dígame, Disculpe. dígame. Un ejemplo también podemos decir que es Felipe el etíope, ¿verdad? Correcto, ahí está un maestro externo. Sí, porque él está diciendo, ¿cómo puedo yo ¿Cómo voy a entender? ¿A quién se y- refiere el pasaje? Si de él sí, habla de sí mismo o de otro, le dice. No sí. puedo, Y Dios entonces, lo envió a Felipe sí, a enseñarle, claro, ¿no? claro, claro. Pero veamos el maestro interno primero. Primera Corintios 2:12. Mano Cristian. Primera de Corintios 2:12. Ya lo Sí, vamos a buscar. Primera Corintios 2:12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Bien, cada creyente tiene un tutor interno que se llama el Espíritu Santo. Y es a través del ministerio de la enseñanza del Espíritu Santo que cada creyente puede entender la palabra de Dios. Eso se llama en teología iluminación. O sea que Dios quiere, hermano,
que cada uno de nosotros sepamos la verdad y la entendamos. Él está dispuesto a enseñarnos personalmente por medio de su espíritu que mora en cada creyente. Pero también Dios, le dije yo al hermano que me dijo que no necesitaba de gente, ¿va? Que le enseñara. Dios ha provisto los maestros humanos en el contexto de la iglesia local. ¿Me explico? Y aquí va el etíope con el eunuco. Esto está en Hechos 8:24. No lo vamos a leer, solo anoten el pasaje, porque ya lo mencionó el hermano Cristian. ¿Verdad? Muy bien. Pero veamos otro pasaje, Efesios 4:11 al 16. Por favor, hermano Cristian. Amén, pastor. Anótenos en los pasajes, Efesios 4:11 al 16. Efesios 4, 11 al 16. Sí. Okay. Dice la palabra. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Muy bien. Cuando hablo de hermanos, aquí se ven en el versículo 11, se ven que Dios constituyó a unos ministerios, a hombres para el ministerio. ¿A quiénes? Por ejemplo, aquí dice apóstoles, ¿verdad? Y profetas. Ahora usted me dirá, ¿y cómo nos ayudan estos si ya no hay apóstoles? Ahí están sus escritos. Ahí está la Biblia inspirada. Ahí están ellos ayudándonos con sus enseñanzas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Me entiende? Bien, están los evangelistas. Usted conoce que este ministerio como es. Y está el de pastor maestro. Estos ministerios son personas dotadas, personas equipadas, personas, hermanos, que están bien equipados en la palabra de Dios. Nosotros es lo que queremos hacer en el Instituto de la Gracia, equipar a ustedes, hermanos. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué fin? El verso 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. La palabra perfeccionar es como remendar las redes, es equipar a los creyentes, equipar a los hombres de Dios, para que hagan la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que mi don de pastor maestro, hermano, es una bendición para muchas personas. Verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Qué es unidad de fe, hermano? Unidad de doctrina, que creamos lo mismo, ¿me entiende? Si la fe es la condición para ser salvo, hermano, la única condición, pues que tengamos unidad en esa creencia, ¿me entiende? No es que vaya a decirme usted, hay que hacer la oración del pecador, hermano, que así nos enseñaron a nosotros. No, hermano, no. Es la fe sola, en Cristo solo, ¿verdad? Bien, ¿y qué más dice? Y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, el objetivo es que los creyentes lleguen a la madurez espiritual. ¿Para qué? Otro propósito, verso 14, para que ya no seamos niños fluctuantes. Aquí está, miren, un niño es fácil de que se engañe. Como cuando usted le da un dulce a un niño y lo trae con ese dulce, lo engaña. Llevados por todo viento de doctrina, hermano. Que ahí vinieron con que soplando a la gente y que se cayera, hermano. Hey, hermano, qué bendición, hermano.
que el vómito santo, mire hermano, que la risa santa, mire hermano, que los escobetazos santos. No, hermano, no, no niños fluctuantes llevados para todo viento de doctrina. ¿Me entiendes? Que por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor. Aquí está el crecimiento, mire, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, mire como dice hermano, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, los pastores maestros del versículo 11 podría ser traducido como pastor maestro. ¿Me entiendes? Este es un don espiritual que Dios ha dado a la iglesia local. ¿Para qué? Para que sea equipada en el servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que no sea llevado de aquí para allá por falsas doctrinas, para que hable la verdad en amor, no la verdad así pesada, hermano. Bueno, y que el buey que tiene sed que busque el agua, ¿verdad? No, hermanos, no. Hablar la verdad en amor para que crezca espiritualmente. ¿Por qué es importante todo esto? ¿Por qué, hermano? Mire, debemos entender que no podemos crecer o entender la palabra de Dios en nuestras propias fuerzas. Necesitamos el Espíritu Santo para enseñarnos y necesitamos maestros dotados. Necesitamos caminar por fe, permitir que el Espíritu Santo nos enseñe la palabra de Dios, pero también necesitamos reunirnos con otros creyentes en una iglesia local que se enseñe la Biblia para que pastores dotados espiritualmente puedan enseñarnos la palabra de Dios. ¿Estamos, hermanos? Dos tipos de maestros, el interno y los externos. 3, otro ingrediente para el crecimiento espiritual. Este casi no nos gusta, ¿verdad? Las pruebas. ¿Qué significa eso de las pruebas? Hermanos, bueno, veámoslo en Santiago 1, 2 al 4. Hermano Cristian, póngale ahí al punto de las pruebas, Santiago 1, 2 al 4. Amén, pastor. Santiago 1, 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Muy bien. Dios provee pruebas para que el creyente tenga la oportunidad de aplicar su palabra. Sin estas pruebas, el creyente se dormiría. No podría ver la necesidad de Dios y su palabra. Fíjense que mi hijo me dice a mí, va, mi hijo mayor, porque yo, hermanos, les quiero contar que yo estudié en la Universidad del Salvador 4 años. Estudié una carrera que se llama Ingeniería Agronómica. Y yo estaba ya trabajando aquí en el país con una empresa que exporta las cucurbitáceas, o sea, el melón, la sandía, el pepino, etcétera, a Estados Unidos. Entonces la empresa donde yo estaba, bueno, teníamos reuniones en el Hotel Intercontinental con israelitas que nos enseñaban sistemas de riego, nos enseñaban control biológico en plagas de cucurbitáceas, y etcétera, un montón de cosas que nos enseñaron. Lo que quiero contarles que tenía buen sueldo. Ganaba en aquella época, eh, era en colones, ¿verdad? No eran en dólares, 3.500 colones. Bueno, pero yo estaba en una lucha en mi vida en esa época, estaba joven, ¿verdad? Y la lucha era que Dios me estaba llamando a ser pastor. Y le hablo a mi mamá, le dije, madre, fíjese que 4 años tenía, imagínense. Y le digo, mi mamá le digo, madre, fíjese que Dios me está llamando a ser pastorear, a predicar el evangelio, le digo yo. Entonces yo quiero irme para la casa, madre.
Y me dijo, hijo, pero si vos, Dios te está llamando, venite, me dijo. Lo que quiero contar es que me vine, va, y tomé la decisión de venir a servirle al Señor, ¿verdad? Y mi hijo me dice, si vos estuvieras de ingeniero, tuvieras plata, me dice. Es cierto, tuviera plata, tuviera quizás riquezas materiales, pero, ¿sabes una cosa? Me siento realizado. Cuando yo me gradué del instituto, yo lloraba y le decía al Señor, gracias por lo que me diste. Porque aunque pobre yo, hablando económicamente, pero enriqueciendo a muchos, como dijo Pablo, ¿me entiendes? ¿Verdad? Eh, ¿Verdad? Entonces yo sabía que lo que estaba haciendo era la voluntad de Dios. ¿Verdad? Y hermanos, eh, he pasado por dificultades en mi vida por muchos años. Y me decía mi hijo mayor, ¿y cuándo vamos a salir de este desierto? Quizás nunca, le dije yo. No importa. Las pruebas sabes que me acercan más a Dios las pruebas, le digo yo. Las pruebas me llevan a la madurez. Le digo. Y aquí estaba leyendo, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Miren, miren lo que produce crecimiento espiritual, más tenga la paciencia. Imaginen qué pasara si el pastor Johnny hubiera tenido la refri llena de comida, ¿verdad? Y una bendición y con carros de último modelo, ¿verdad? Ustedes supieran el carrito que yo ando, hermano. Y ¿me entienden? O sea, pero no, hermanos, no, no, le digo a mi hijo yo, no, hijo, le dije yo, mejor he preferido mejor esto que Dios me ha concedido, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿cómo debemos responder a estas pruebas? Ahí lo dice Santiago en el versículo 2. Hermano Cristian, ¿cómo debemos responder? Ahí en el Santiago, verso 2, ¿qué dice? Debemos de responder con sumo gozo cuando nos Correcto. hallemos esas pruebas. Y esto es contrario a la sabiduría humana, porque Dios quiere esto. Porque Él está poniendo a prueba nuestra fe y está produciendo paciencia en nuestras vidas. Solo cuando sabemos esto, hermano, es que podemos ver el propósito de Dios en nuestras pruebas. ¿Y por qué es que Dios hace esto? Para que seamos perfectos y cabales o maduros. Así dice el versículo 4. O sea que Dios está más interesado en nuestro crecimiento espiritual que en nuestra comodidad. Cuando leemos la palabra de Dios, debemos responder de una manera indeterminada si queremos crecer. Piensen en lo que acabamos de leer acerca de las pruebas. Una respuesta a esto podría ser, no lo puedo creer. ¿Por qué es que Dios permite tiempos difíciles? Solamente para que yo pueda crecer. Esto me parece muy cruel y sin misericordia. Otra respuesta será reconocer la soberanía de Dios en nuestras vidas, entendiendo su propósito de conformarnos a la imagen de Cristo y creer lo que la palabra de Dios nos dice. Esta es una respuesta de fe que Dios desea para cada uno de nosotros. Así que, hermanos, las pruebas es un ingrediente para el crecimiento espiritual. Otro ingrediente, la fe. La fe. Bueno, vámonos a Hebreos 4, 1 y 2, hermano Cristian. Todos ahí listos, va, con Hebreos 4, 1 y 2. Siempre escudriñemos la Biblia. Hagamos como los de Berea. Vamos a ver si lo que el hermano Johnny dice es cierto, ¿verdad? Veamos si es cierto. Amén, amén, pastor. Ya Bueno, estamos aquí en Hebreos bien, 4. bien. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a vosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Muy bien. Observen que las palabras no les aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué? Es como que ustedes se gradúen de este instituto, ¿verdad? Y conocimiento y la cabeza grande de conocimiento.
No les aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Hermano Manuel, ¿por qué? Tal ¿Por vez no qué? habían madurado, hermano. Sí, pero aquí dice por qué es que no les aprovechó el oír la palabra. Por No no fue ir, acompañado. sí, no iba acompañada de De la fe. fe, de fe. Muy bien. Es como cuando usted hace el concreto, ¿verdad? Usted le pone, ¿cuáles son los ingredientes del concreto? Bueno, arena, piedra, Y cemento. cemento y agua. Si usted no hace esa mezcla, no funciona el concreto. Lo mismo pasa, hermanos, no vamos a aprovechar la palabra si no va acompañada de fe, que es un ingrediente importante. Por eso dice, hermano, en este pasaje, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Imagínense que yo sé cómo es que yo he sido libre del poder del pecado. Y lo dice Romanos 6. ¿Vea? Y si no creo eso, hermano, entonces ¿en qué estoy? Pues, ¿vea? Entonces, hermanos, es posible oír la palabra de Dios, es posible memorizarla, es posible saberla y ser una enciclopedia andante, hablante de la palabra de Dios, pero no nos beneficiará a menos que creamos en ella, a menos que creamos lo que está escrito en la Biblia. ¿Me entienden? Muy bien. Vámonos a Hebreos 4, hermano Cristian, versos 9 al 11. Amén, pastor. Hebreos 4, Anótenlos. 9 al 11. Vamos a leerlo. Dice la palabra: por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Cómo es que una persona puede entrar en este descanso que Dios quiere para su pueblo? Es por creer la palabra de Dios y descansar en sus promesas para nosotros. Necesitamos reposar o cesar de nuestras obras y descansar en las promesas de Dios. ¿Vean? Vámonos a Hebreos 5:14, hermano Cristian. 5:14. Sí, anótenlo, esto para Hebreos 5:14 dice: pero el que alimentó, pero el alimento sólido. sí, sí, gracias. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Muy bien. Cuando creemos en la palabra de Dios es cuando podemos aplicar su palabra. Si queremos crecer, necesitamos responder a la palabra por fe, aplicando la verdad en nuestras vidas. Si ustedes notan, ahí habla de un creyente inexperto, del versículo 13 de Hebreos 5:13. Observen, para los que por el uso, hermano Cristian, lea por favor Hebreos 5:13. Amén. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Muy bien. Verso 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Bien. Dice por el uso. Eso quiere decir que usted cuando oye la palabra la aplica. Esa verdad la aplica a su vida. Tiene los sentidos ejercitados. ¿Me entiende? Usted puede discernir el bien y el mal. Por eso no será llevado por doquier de todo viento de falsas doctrinas.
Una vez fuimos a una campaña que nos invitaron, o ya no vamos a esas campañas. Y ahí estaba el predicador en la campaña, bien pesado el hombre, hablándole fuerte a la gente. Estaba haciendo un gran solazo, hermano, pero solazo. Y él quería que toda la gente estuviera en medio ahí del patio. Él estaba galán porque tenía una carpa encima, hermano. Pero la gente quería que estuviera en medio, hermano. Y le dijo, cristianos aguados, y empezó al hombre. Hermano, él no estaba enseñando el evangelio. Él no estaba explicando el evangelio. Qué tremendo. Y la gente quería cubrirse del poco de sol, hermano. Estaba terrible eso, hermano. Bueno, entonces estos hermanos, estos son los ingredientes para el crecimiento espiritual. ¿Oyeron? Bien. Entonces, el crecimiento espiritual requiere el tiempo, Hebreos 5:12, ¿verdad? Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, ¿verdad? Muy bien. ¿Por qué es importante reconocer esto? Porque necesitamos ser pacientes. B, otro ingrediente, la verdad. Hebreos 5:12-13, 2 Timoteo 3:16. La palabra de Dios es la verdad. Los primeros rudimentos. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro. La verdad, ¿qué requiere esto? Bueno, aquí hay dos cosas, mire, que requiere diligencia. Según Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. ¿Y qué más? Hebreos 10:24 y 25. Hermano Cristian, por favor, léamelo. Amén, hermano. Permítame. Hebreos 10. Sí, Vamos a buscarlo aquí. 24, 25. Dice, y considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. muy bien. Algunos estaban dejando de congregarse, algunos hebreos, hermanos, y eso afecta, hermanos, en el crecimiento espiritual, ¿verdad? Porque necesitan ellos congregarse para estimularse al amor, a las buenas obras, para enseñar la palabra de Dios. De que el creyente esté dispuesto a estudiar la palabra de Dios junto a otros creyentes. ¿Sabe? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Diligencia, energía, ¿ya? Dinamismo para estudiar la palabra de Dios. Y aquí está el pasaje que acabamos de leer. ¿Qué más involucra el crecimiento espiritual? Los maestros, ¿verdad? El Espíritu Santo y hombres dotados, ¿verdad? ¿Por qué es importante reconocer esto? Porque debemos reconocer que no podemos crecer en la palabra en nuestras propias fuerzas. Hermanos, Dios no diseñó las cosas así. Las diseñó con hombres dotados para equiparnos a nosotros. Las pruebas. Santiago 1:2-4. Ya vimos Santiago 1:2-4. ¿Cómo debemos responder a estas pruebas? Con mucho gozo, porque Dios está probando la fe para que seamos maduros. La fe, ¿ya? Y ya vimos ahí. Muy bien. ¿Por qué esto es necesario? Bueno, dice Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Se dan cuenta? Una persona que no vive por fe, que no camina por fe, no va a agradar a Dios. ¿Ya? ¿Cuál es nuestra responsabilidad en todo esto? Estudiar la palabra de Dios y confiar que hará su obra en nosotros. Bien, el último punto, la meta del crecimiento espiritual. Léalo, hermano Cristian. Amén. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito
entre muchos hermanos. Muy bien, si usted es un creyente en Cristo que ama a Dios y que ha sido llamado por Dios, usted tiene esta promesa. Dios dice que todas las cosas les ayudan a bien. Esto incluye su crecimiento espiritual. Ahora, ¿por qué Dios hace eso? Bueno, hermano, los propósitos que Dios utiliza para que todas las cosas nos ayuden a bien a nosotros. ¿Ya? Los propósitos que Dios utiliza para que todas las cosas nos ayuden a bien son A, hacernos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Ya? En verso 29, hermano Cristian. 8:29. Amén, hermano. 8:29 dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare el Ro- ro- hijo o al hijo? Romanos Este, hermano, 8:29. permítame. Ay, que estoy todavía en Hebreos. Espérese. 8:29. Ahora sí. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Muy bien, entonces que Dios quiere que te parezcas a Él, va. A su Hijo, a la imagen de su Hijo. ¿Ya? Dios produce en nosotros la mente de Cristo. Quiere que tengamos la mente de Cristo. Letra B, hacer que Jesucristo tenga la preeminencia y la gloria. Romanos 11:36, hermano Cristian. Amén. Permítame aquí. Romanos 11:36. Oh, ok. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Bien, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. ¿Ya? A Él sea la gloria. Hermanos, ¿ha estado usted creciendo espiritualmente? Si usted es si usted no es un creyente en Cristo, el primer paso es que usted necesita nacer de nuevo. Si usted nunca ha respondido al mensaje del Evangelio mediante creer en el Señor Jesucristo y en Él solamente para su salvación, entonces esto es lo que usted necesita hacer primero. Pero si usted ya es un creyente, hermano, usted necesita crecer. Si usted ya nació de nuevo, usted necesita crecer. Bien.